de una. Ahora, espera, comparto la pantalla. Ah, show. Esta. Ya. Entonces, primeramente empecemos por, le estás viendo mi pantalla de JIT este momento, ¿ya? De GitLab. Vamos a usar lo más posible GitLab. Dentro del GitLab yo creé, ya algo avancé de algunas cositas. Entonces, en el GitLab yo tengo aquí lo que son los repositorios, las organizaciones. Y en las organizaciones tengo esta que se llama 13 aplicaciones, que está vacía, que es donde vamos a poner las cosas que vayamos haciendo, que acá vamos a mirar las cosas y tiene un repositorio. Es público, sí, pero definitivamente alguien tendría que saber qué está buscando para encontrar y también hay que ponerle. Entonces, por el momento es público porque estamos en versiones gratuitas, ¿ya? De ¿Aló? acuerdo. Sí, Ya, de entonces acuerdo. eso es porque pues, nadie nos va a encontrar, esta cosa es inmensa. Y aquí tenemos unos 500 megas, creo yo, que está más o menos está puesto. Entonces, no vamos a llegar a ese nivel y vamos a crear los repositorios de aquí. Ahora bien, ¿qué vamos a generar? Espera un ratito, ingreso aquí unas cosas y ya te paso. Ya seguro. Ya. Y mientras estamos en esas, también vamos a ver una cosa, una basecita de datos que tengo por ahí en alguna nube, para que más o menos entiendas cómo es el asunto. Ah, cerrar. Sí, esta es una buena estructura. Ya, verás. Vamos a empezar primero con una estructura que se llama GS. Ya, vamos a ir viéndola, ¿no? Unas propiedades. Ya, modelo de integración. Esta estructura inicial que vamos a ver se llama GS, ¿ya? Esta De estructura acuerdo. que se llama GS existe ya en un servidor de pruebas, ¿sí? ¿Y qué es lo que tiene? Tiene, por ejemplo, lo típico, ¿no? O bueno, puede decirse típico, ¿no? Tiene, por ejemplo, usuarios, tiene los tokens, que son las distintas claves de los usuarios, los tokens por servidor. Esto es por cómo trabajan los tokens, ya vamos a ir viendo eso. En la parte de acá arriba tenemos el rol de usuarios. El rol de usuarios está anclado al rol, obviamente, a un segmento de permisos, el permiso a unos módulos, los módulos perdón, a los menús al módulo, y los módulos suelen tener parámetros. ¿Por qué? Porque cuando uno hace una parametría de un producto, generalmente son por ejemplo, el módulo contable que hable de facturación. Entonces, tú sabes que el IVA es del 15%, ¿ya? Entonces, aquí va la parametría del módulo, ¿sí? Del momento en el cual ya empieza a funcionar a partir de algún valor, ¿no? Entonces, eso es el parámetro. Acá abajo hay algunas vistas que tienen que ver con que se vean mejor la información de aquí de este segmento, ¿sí? Y esta que es la vista de menú que tiene información. Ahora bien, esta información de aquí ya está funcional, ya la tengo yo funcional en un pequeño sistemita que tengo hecho por ahí. Por ejemplo, también existe esta cosa que se llama códigos definidos por el usuario y parámetros. ¿Qué son los códigos definidos por el usuario? Los códigos definidos por el usuario son básicamente el contenido que van a tener todas las listas de valor. Ya, por ejemplo, una lista de valores si está pagado, en crédito, otra es, por ejemplo, el sexo, que es hombre, mujer, otra, por ejemplo, es estado civil, casado, soltero, unión libre. Entonces, esta es una lista de valor que tiene este tipo de valores. ¿Por qué se usa o por qué le usamos? Esto yo lo saqué de GD2 porque en GD2 a veces se necesita mostrar campos de parámetros que un día está pagado, cancelado y articulado o alguna cosa, y se necesita agregarles, cambiarles o cambiarles un distinto nombre. Entonces, por ese motivo se crea este valor y este tiene ya alguna data dentro. ¿Sí? Entonces, ahí hay algunos elementos. Esa es una estructura que existe y está funcional. Junto con esta estructura, tengo una segunda estructura que se llama AR. Esta de AR es correspondiente a auditorías de los sistemas.
Entonces, por ejemplo, es una auditoría, el evento de la auditoría y un parámetro del evento. De ahí por separado se tienen los niveles de acceso cuando una persona ingresa a un determinado módulo y las direcciones. Eso no es nada del otro mundo, ¿no? Por ejemplo, vamos ahorita a este de accesos. ¿Qué es lo interesante de los accesos? Es que te dice con qué clave, no con qué clave, sino en qué momento se usaron los accesos, ¿ya? Y en la auditoría se tiene, por ejemplo, o sea, no es que la auditoría se usa en todo, sino que tú puedes agregarle a distintos métodos la auditoría. Por ejemplo, un sistema generalmente no tiene auditorías y por ahí quieres hacer que solo el momento de transaccionar se grabe una auditoría aparte y en forma secreta para que el momento de transaccionar quede un histórico un poco más complejo debido a algún motivo, ¿no? Sabes que se quiere transaccionar, por ejemplo, si estás depositando dinero, además de los logs propios del depósito de dinero, en una base de datos aparte, porque es una base de datos aparte que puede estar en otro equipo, que puede estar en otra nube, que puede estar en otro lado, están guardándose las auditorías en otro nivel. Es para Ah, de cierta forma, ahí tengo tener una control pregunta. de acciones. Claro, Sí, claro, como es una auditoría, digamos que como por servicio. debajo, claro, eso no es que compromete, sino genera un poco de lentitud en el proceso por consumo Sí y de no, recursos del equipo. sí y no. ¿Y por qué sí y por qué no? Lo que pasa es que tú estás pensando en que la auditoría tiene que estar en la misma base, ¿ya? No necesariamente tiene que estar en la misma base, primero. Segundo, puede ser tratada como un servicio asincrónico. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando tú lanzas la solicitud del servicio, el servicio síncrono es el de, por ejemplo, ejecutar una factura, porque ese momento se corren algunos procesos que definitivamente si quedan para hacerse después puede afectar. Ejemplo, por ejemplo, es el inventario. Si tú estás vendiendo en tienda, y estás descontando Coca-Colas que estás vendiendo, tiene que ser un producto asíncrono porque tienes que ir descontando las colas, cosa de que tu inventario o tu inventario en percha no se vea afectado. Ahora bien, si por ahí creaste una promoción de que quien se lleve 6 Coca-Colas le vas a hacer un descuento de $20, entonces le puedes hacer un servicio asíncrono y probablemente un servicio tags, una cosa que se llama cortocircuito. ¿Para qué sirve un servicio asíncrono? Un servicio asíncrono quiere decir que tú envías la orden, pero no estás esperando respuesta a que esta orden termine o podrá venir 10 minutos después, ¿ya? Entonces, no tienes un servicio o un producto que esté esperando la respuesta como parte del proceso para continuar con la transaccionalidad. Es básicamente ponerlo en paralelo y no esperar una respuesta en tiempo real de ese servicio. Entonces, se puede hacer, por ejemplo, que tú ingresas a una máquina, le mandas 4 datos del ingreso y como de eso no depende ningún punto de ingreso, entonces se puede efectuar en los próximos 30 segundos. Ahora bien, si ese equipo, ese nodo o ese servicio se encuentra en una nube que en ese momento se ha caído, se suele poner por programación distribuida, hay un concepto que se llama cortocircuito. Entonces, la primera vez que haces falla, queda en cortocircuito por un tiempo y las siguientes veces que se ejecutan ya no irían a ese nivel, no irían a ejecutar debido al cortocircuito. El cortocircuito generalmente es temporizado y después de 1 minuto, 2 minutos, 1 hora vuelve a establecerse el servicio. Ese es un principio de programación distribuida que se usa mucho en microservicios porque puede suceder que un microservicio esté relacionado con un servicio de Google o de Amazon o un servicio un API que se compra y puede caerse. Entonces, ese microservicio tendría que ser tratado en forma síncrona muchas veces y en cortocircuito para que tu proceso general, que es el que te alimenta el orden del negocio más fuertemente, eh, no decaiga, ¿ya? Entonces, por eso esto puede estar en otra base de datos y probablemente va a ir tras otros servicios y tras otra arquitectura de servicios que va a ser asíncronos, ¿ya? Entonces, ese Sí, es un motivo, clarísimo. Sí, sí, ¿ya? sí. Ahora, a nivel de Acasito, hay una parte que es lo que nos va a interesar hoy día. Básicamente, este sí nos va a interesar, espera cierro todo esto, porque este es el chévere, ¿ya? Este de aquí de AR, no este de auditoría, perdón. Ya, es este. Este de aquí, ojo, estos de aquí son productos, son cosas que ya llegaron a producción. Entonces, ahorita estoy mostrando en una base de pruebas que tengo por aquí. Entonces, este tiene dos visiones. La una es cómo guardar archivos
y la otra es cómo enviar notificaciones. ¿Ya? ¿Por de qué los acuerdo. archivos y las notificaciones están juntas? Porque resulta que muchas notificaciones que uno hace pueden llevar adjuntos. Por ejemplo, hoy por hoy, que ya hay tanto WhatsApp, te puedes enviar una notificación al WhatsApp y además mandar el adjunto con algún documento, un PDF o alguna cosa. ¿Ya? Entonces, por eso están ligados en el mismo ámbito. Ya, perfecto. ¿Ya? Y además, salvo ciertas excepciones, generalmente los adjuntos que tú pones a alguna cosa programática son solo como, son generalmente porque tú ya tienes ese documento en algún lado, ¿sí o no? Y lo estás enviando para hacerlo, guardarlo en una gestión de archivos y o también este producto también hace eso cuando tú generas un documento, es decir, generas un reporte. ¿Qué es lo que pasa con los reportes? Se pierden, ¿no es cierto? Claro, o sea, no está ligado el adjunto y eso es muy Ya, importante, sobre todo en ya. una Entonces, gestión legal en algunos casos. ya. Entonces, este sistema, cada vez que se genera un reporte, el reporte queda guardado en disco duro y después lo descarga. Es más bien como él hacía G. Edwards. Entonces, queda una pequeña notita, queda una muesca de quién descargó información, porque por ahí puede el usuario Pepito o cualquiera descargarte la información de proveedores. ¿Ya? Entonces, la información de proveedores, si sale de las oficinas, si hay algún secreto de empresarial o alguna cosa de esas, es complicado porque entras en temas de, tiene un nombre, eso es un delito. Es un delito ahorita que es El tema de el- los datos, ¿cómo es? bueno, son varios El uso, delitos, ¿no? Pero el uso es el indebido uso de los indebido de datos. datos, la falta de protección de datos. Hay una cosa que se llama, a nivel de seguridad de información, se llama el, el- el- el control de acceso a datos. Entonces, quiere decir que no todo el mundo tiene que ver todo y los que ven ciertos niveles tienen que ser responsables sobre lo que ven y hay que tener control sobre lo que la gente está viendo. Exacto, sí, totalmente de Ya. acuerdo. Y en eso, ¿cómo Entonces, le pega acá este diseño de base de datos? y aquí te voy a mostrar, por ejemplo, lo que sucede es que, por ejemplo, eventualmente, o más o menos nuestra lógica nos dice que la tabla de usuarios va a tener las fotos de perfil, ¿sí o no? Es la típica, la tabla de usuarios tiene la foto de perfil. Ya, Entonces, de acuerdo. aquí el que se llama grupo, este que se llama grupo, realmente tiene el esquema. ¿Por qué el esquema? Porque recuerda que esto sirve para varias bases de datos. Entonces tiene el esquema, es del esquema manifiesto, la tabla es manifiesto, aquí hay otras tablas más. El Ya, largo máximo que se configuró, esto sí hay por aquí una configuración de largo máximo que se configuró, es de 8 megas, la extensión es estas de aquí, el ancho ya, y el alto. Esto es en el caso de que a veces sube imágenes, entonces vos dices cuál es el ancho y el máximo permitido para una imagen, el máximo de archivo por grupo. ¿Qué significa esto? Que tú en un grupo, o sea, es decir, imagínate el registro de persona, y el registro de persona dice que tú puedes, de tu perfil, puedes tener máximo 3 fotos de perfil, entonces, máximo 3 fotos de perfil. El usuario que creó esa entrada, en este caso es Omar, ujú, la fecha de creación y el aplicativo que lo creó. Como ves, no siempre es el mismo aplicativo, ¿ya? Ni el mismo no, IP ni nada. ¿Sí te das cuenta? sí, Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que existe un registro de quién va a crear el grupo de archivos relacionado a. Entonces, por ejemplo, si tú tienes un sistema de pedidos, ¿sí o no? sí, Ya, supongamos que tienes un sistema de pedidos y en el sistema de pedidos eh, tú dices los pedidos para no creo que es tan buena idea los pedidos, pero pensar otro ejemplo más. Ya, notificaciones de correo, de pronto no, para imagina lo facturas. siguiente. Imagina que hiciste un sistema para avalúo de casas. Ya, Ya. Entonces, obviamente, tu registro es un registro, en la tabla maestra es un registro por avalúo. Entonces, de la casa del señor Pérez, de la casa del señor González. La casa del señor Pérez, ¿cuántas fotos les quiere subir? tres, por ejemplo. Ya, entonces, esto de aquí te está diciendo, verás, del esquema de avalúos, aquí sería avalúos, de la tabla, esquema avalúos, tabla casas.
el ID, este ID de aquí es el ID de la tabla de casas. ¿Ya? Este ID no es relacionado con nada, es para que lo puedas ubicar. Es el ID de Ya, la tabla con casas y está configurado para que puedas subir 3 imágenes, o sea, 3 activas, puedes meter 4 y borrar una y subir otra. Y aquí te dice que fue subido desde esta IP a tal fecha. Entonces, eso te crea, como te diré, el acceso a grilla, ¿ya? ¿Y dónde guarda los archivos? Eso, los archivos se guarda aquí en archivo. Entonces, ya, tú tienes de este archivo de aquí y dices, por ejemplo, el RUC. Entonces, pongamos que una de las fotos, porque estás alquilando casas, es que te manden el RUC de alquiler. Entonces, ahí está el PDF, ¿ya? Entonces, el nombre es PDF, pero yo por seguridad lo guardo con este nombre en la base de datos. Lo guardo con este nombre en un sistema de archivos, ya, ¿ya? Aquí yo sé qué tipo de archivo es, porque el rato que lo subo me identifica el tipo de archivo, si es un PDF, si es un OLX storage, esto quiere decir que es un Excel, y así. ¿Por qué es esto importante? Porque cuando tú vas a descargar un archivo, no sé si tú te has dado cuenta que las descargas de archivos, dependiendo si es un PDF, en vez de descargar, te presenta en pantalla. ¿Sí te has dado cuenta de eso? sí, 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 Si es un JPG, también te abre una ventanita y te muestra, ¿ya? Pero si es un DOG y todos esos, y el navegador tuyo no tiene instalados los plugins para ver documentos, entonces te lo descarga. Entonces, esto es importante para saber la descarga. Como también lo subes, tú sabes los bytes que tiene cada archivo, y eso es importante porque el rato que estás descargando tienes que escribir la cantidad de bytes que van de salida, porque eso ayuda a que los navegadores identifiquen la descarga. Luego dices el path relativo. Esto quiere decir en tu sistema de archivos, a partir de un punto de montaje, que eso está en la parametría, pero en el punto de montaje estaría aquí, a partir de un punto de montaje donde se encuentra el archivo. Esto es importante porque tú no puedes poner 10.000 archivos por carpeta, aunque te quepan en el disco duro, porque se agotan las entradas por directorio. Dependiendo del sistema operativo, hay un número máximo de entradas por directorio y el estado del ya. archivo si está o no activo. Finalmente, ¿quién lo escribió y desde qué horas? Y Hay, el hay, usuario y el programa desde el cual lo subieron. Porque tú puedes tener un producto que tenga una ya. capa móvil y tenga una capa web y lo puedes estar subiendo desde la capa web y luego desde el producto móvil subir otra. Entonces, por eso aquí los registros cambian para saber cuál fue el punto de entrada. Ya. Y el montado del Eso path venía, relativo, ¿cómo lo haces? O sea, eso es configurable para cualquier nube, eh, hasta un SFTP, por ejemplo. verás, es que esta es una de las cosas interesantes. ¿Por qué yo hice esto? Es porque yo lo pensé para Docker. Ya, Ya. Entonces, la gran mayoría de Dockers, ¿no? Por no decirte todos, pero la gran mayoría de Dockers funciona sobre Ubuntu, entonces son Linux, ¿ya? ya, Ahora bien, la primera cosa es que son Linux. Casi todos los servidores van a ser Linux, o de Dockers también son Ubuntu por debajo. Ahora bien, ya, en Docker existe una tecnología, o la tecnología de Docker tiene dos formas de montaje de archivos, ¿ya? Una forma de montaje es a través de Pint. ¿Qué es Bint? Bint quiere decir que, imagínate que tienes un servidor y el servidor comparten, podría decirse que comparte el servidor anfitrión, comparte una carpeta con el contenedor que tú creaste. Entonces, tu contenedor tiene un nodo de ejecución de archivos y por bin comparte con el servidor con la carpeta del contenedor. Es como una carpeta compartida entre el host anfitrión y el contenedor creado. Eso se hace con Bint, ¿ya? Pero eso es un problema porque muchas veces los servidores que son containerizados tienden a no tener un único nodo de respuesta, sino que ese nodo, al ser elástico, se duplica o se triplica o se multiplica por la cantidad de veces de usuario. Entonces, el momento de guardar en la carpeta, ¿cuál es el problema? Es que el Bint es privado para cada contenedor. Entonces, el contenedor A solo va a ver lo que el Bint mount, o sea, lo que está en el host, le permite ver. Solo con ese exacto. contenedor tiene acceso. El contenedor 2, aunque tenga el mismo aplicativo y estén balanceados por arriba, por debajo es como que tenga otro disco duro. No es el mismo, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se hace una cosa que se llama un volume. El volume es una estructura que puede no estar necesariamente en el host, pero es una estructura que es general para todos los contenedores.
a los cuales se encuentre atachado. Ya tú le dices, oye, ¿sabes qué? Yo tengo un contenedor que sube imágenes y este contenedor que sube imágenes, porque es muy requerido, se multiplica por 4 para dar respuesta y todos estos están atachados a una estructura llamada volume. Ahora, el volume no necesariamente está dentro del host porque el volume puede ser otro equipo llamado storage, un storage completito donde estás guardando las cosas. Ahora Exacto. bien, ¿cuál es el punto del montaje del volumen? Es lo que tú definas y de ahí en adelante. Entonces, por eso se llama relativo, porque el pad relativo es que aquí le hace falta, si te fijas bien, aquí hace falta el punto de montaje propio de un Linux, que Sí, es el primer slash, ¿sí o no? exacto. Sí, total. Entonces, ¿Cuál es la como eso está raíz? pensado, aquí en GS yo tengo las tablitas y una de las tablitas era parámetros, y por aquí vamos a ver una que se llame punto de montaje. Aquí está. Pad relativo, pad para el guardado de archivos. Este es el punto de montaje. Y ese Ya, punto de montaje realmente puede estar apuntando por debajo, como todo en Linux es un archivo, probablemente eso que está ahí es una carpeta, perdón, todas las carpetas también son archivos, te cuento. Realmente la carpeta puede ser simplemente el acceso a un storage. ya, perfecto. O sea, Entonces, entiendo la lógica, considerando de que tenga todos los permisos el repositorio y todo lo que yo claro, necesite o sea, la acceder. configuración ahí es tema aparte. En Otro, realidad estoy claro. contando que en el caso de Docker toca hacer un show para que todos los contenedores cuando automáticamente arranquen apunten Mm. a un storage que es lo que el anfitrión tiene configurado como salida directa. Sí, Todo sí, un show. porque una vez intenté hacer algo así, pero Ya. con AWS, y No, no te AWS funcionó. ya subí el archivo, pero no me generaba el URL. Y ya cuando generé, digamos que en caliente en la consola, esa URL tenía un máximo de 7 días para vivir. Entonces, esa es Ya, una pendejada. ya. Ahora, esto de aquí es simpático porque este tipo de cosas en donde yo trabajo, tenemos un servidor de storage. El servidor de storage a través de FT, ¿cómo es? No fue, FTP, NFC, no, NFC. es NF Service Seguro, es SNF. Bueno, es servicio de carpeta compartida, es Network File Security Shared. Es SN, bueno, es un protocolo. Nosotros tenemos un storage, compramos un equipo storage que cuesta ni sé cuánto, tiene 700 teras, ¿ya? Ya. Y tenemos un montón de servidores, unos en Windows, otros en Linux, otros en Ubuntu y otros y hay uno que es bien raro, que es el de la base de datos que funciona sobre una versión de Oracle, de Linux Oracle, ¿ya? Ya. O sea, tengo 4 versiones de sistemas operativos distintos, pero con distintas versiones de kernel, no todos son iguales. Estas tienen una carpeta compartida que es montada con un comando propio de Linux, en el caso de Linux, que es el mount, y eso genera una carpeta. Todos tienen la misma carpeta. No lo creas, todos lo tienen la misma carpeta, pero resulta que este sistemita que ya tengo, lo que hace es crear las carpetas y subcarpetas necesarias para dar este pad de aquí. Ya. Ya, eso ya tengo hecho. O sea, carpetas y subcarpetas necesarias para crear este pad de ahí y ahí escribir el archivo que yo necesito. Y el rato de descargar, yo solo le pido el índice o el nombre random. Yo solo le doy el nombre random, hace la búsqueda aquí y hace todo el menjurje de saber el nombre del archivo. Ese nombre de archivo es necesario para el rato de descargar. Le pones ese nombre de archivo Y le pones la ruta y la ruta relativa. y la ruta le encuentra en donde sea que esté y averigua cuál es el tipo de archivo para descargar. ¿Ya? Y Sí, además, clarísimo. y además hace una pequeña cosita. Y esta sí es una cosita bien simpática. Acá hace el archivo evento y en el archivo evento te dice que el archivo 18, a ver, el ID de archivo, por ejemplo, el 111, fue creado el archivo por el usuario de aerolínea y fue descargado 2 veces. Ya, interesante ese descargo. ¿Ya? Entonces yo tengo ahí la constancia de la descarga. Entonces, de esa manera yo sé que un archivo cuántas veces fue descargado y quién lo descargó. ¿Ya? Ya, de acuerdo. Ya. ¿Por qué hice todo esto? Es muy simple, porque lo que pasa es que los sistemas
de storage son lo más caro, es de las cosas más caras que tienen estos manos. O sea, el más barato es el que compras despacio y compartes una carpeta. Pero hay otros que ya tienen servicios complejos y completos, pero esos son caros. O sea, mantener archivos te acaba saliendo carísimo, súper caro, ¿ya? Salvo Claro, que es tengas un carísimo, mega. ¿Ah? carísimo. Es súper caro mantener archivos. Es súper caro. Claro, Pero comprarte un disco en RAID 3 en la nube es mucho más barato. pero ahí como los parámetros para acceder a eso, porque yo ¿Ya? sí entiendo de que está todo lo necesario para identificar dónde está almacenado, pero la tecnología para acceder a ese recurso, ¿cómo sería? NFS creo que es. Sí, este es. Esta es una de las tecnologías y estas son free. Tú tienes que ponerle al servidor en modo NFS y luego te conectas allá. Ah, interesante. Sí, no me acordaba bien el nombre, es NFS, Network File System. Y hay uno que es Share Network File System ¿Y eso y puede ser también, público? o sea, la idea O es sea, que esté dentro de tu DMZ. O sea, no es público para el público en general, no es público, pero es transparente para tus nodos. sí, pero el NFC es un espacio que compré por ahí, que no cualquier humano no accede, por así decirlo, Ya, pero puedo tal vez tener la claro. información allá. Ahora, esto como te mostré ya está funcionando, Ya, perfecto. ¿ya? Ya, Entonces, sí es así bien loquito el asunto. Pero bueno, entonces, esto que te estoy mostrando en base de datos está aquí data porque ya está funcionando, ya, de acuerdo. ¿ya? Entonces, este sistema que estás viendo ya en producción, sé que están metiéndole como 2.000 archivos diarios Wow. en un servidorcito que tiene, un servidor pequeño porque tiene un solo procesador y un tera de disco, Servidor de ¿ya? base de datos para todo O sea, ahí mismo es servidor de base de datos, ahí mismo está parte está el producto y ahí mismo está guardándose por el momento los archivos. Luego ya vamos a ver dónde los sacamos porque se creció más de la cuenta. Están creciendo 2 gigas diarios, solo en Claro. archivos. ¿Cómo haces ahí? Tienes que comprar Lo que más vamos a hacer es espacio. contratar un storage, el storage y la tecnología storage, hay muchas cosas, pero vamos a contratar la más simple, simple en cuanto a protocolos, pero extensa. Estamos yendo a contratar, creo que más o menos están dando unos 10 teras para tenerlo ahí la información fácil 3 años. Pero por debajo simplemente es disco duro, mano. Así, pelado el disco duro. Pero de esta forma que esté hecho así, tú puedes tener el nodo, dos o tres nodos distintos en otras nubes y con que tengan acceso a esa carpeta, para todos existe el archivo. Ahora pregunta, si yo tengo, por ejemplo, una solución de comprobantes descargados electrónicamente, entendería ¿Ya? que si yo tengo la estructura de negocio bien definida de 15 campos, tranquilamente le puedo relacionar con el ID del archivo evento para calzar con tu solución, ¿verdad? Sí, es más, te comento una. Yo tengo algo parecido a eso, estaba trabajando en algo parecido a eso, pero yo no recomiendo tener el PDF o el RIDE ahí, porque el RIDE es un documento que no sirve nada y más lo que te cargas la puerca imagencita que tienes. Preferible eh, generarlo o mandarlo a generar por espacios, porque está empezando a pasar de que el espacio a ver ratos es más caro que el procesamiento, con 10 volúmenes altos. Porque ahorita tengo tengo la solución en el grupo ¿Ya? de que en una base de datos SQL Server y llevan ¿cuántos meses? 7 meses con la ¿Ya? solución. Yo sí sé que está parametrizada a 5 gigas, pero, o sea, sigue fluyendo y almacena el XML base para consumirlo en su momento. Entonces, una de las ideas es para implementarlo para también para también los emitidos. Ya. Ahorita solo Ahora, son los recibidos. yo te doy un tip ahí, verás. El SQL Server es una gran base de datos, pero Ujú. esa en algunos lados o casi siempre acabas pagándola, Ya. ¿ya? O sea, Porque me la cuesta, SQL Server es la base de datos de Microsoft, ¿sí o no? sí, Y esa, está proporcionada por Azure y escalable.
más Ya, storage si necesito. ya. Ahora, verás, el tema está que tú estás guardando dentro de la base de datos los XML. Simón, Ya, Simón. entonces, entre lo que cuesta la base de datos y lo que cuesta storage, creo que es más barato el storage que la base de datos. Ya, perfecto. Ya, entonces probablemente sería buena idea bajar los XML storage y solo dejarle los sitios así como están aquí que te indican en dónde está, quién descargó, cuántas veces los descargó. ¿Por qué? Porque, bueno, si tú te pones a pensar y tienes la documentación electrónica de algún cliente tuyo, y si es una empresa grande, pues ¿quién no quisiera saber quién le está dando descuentos, tu hijo de madres, para yo también ir a ver cuánto es el descuento y pelearles el precio? Claro, claro, total, Y total. esa parte ya entra, ya puede entrar en temas desde amorales hasta ya, sí. Trato de no Entonces, preguntar primero, ya. pero Pero es si muy te das complejo, cuenta, obviamente. Sí, entonces, si total. te das cuenta lo importante que está en el registro de quién vio y a qué horas, o quién descargó. Sí, total, total. Ya, Me parece entonces, bueno, interesante. este sistema está funcionando así, está funcionando ahorita con 250 gigas, pero no tengo 250 gigas en, 250 gigas, ¿verdad? No tengo 250 gigas en la base de datos, sino tengo 250 gigas en storage, porque los registro en base de datos son nada al lado de un archivo de 8 megas, ¿no? Porque son PDFs lo que me están guardando, y dentro de los PDFs tienen fotos, porque son unos, toman fotos a facturas, toman fotos a ni sé qué, guardan en PDF y suben. Claro, total. Entonces, eso versus solo los XML, estamos hablando de esto es ah, Ni 20 el veces más veinte por pesado, man. ciento ni el 20% si es Ya, menos también. ya. Y una base de datos transaccional no es buena idea que pierda su tiempo escribiendo megas de imágenes o megas de PDF. Es preferible solo guardas el registro de dónde está y al storage, para que para eso está. ¿Ya? Entonces, Ya, eso perfecto. nosotros lo vimos en la COPE, porque nosotros tenemos documentación que manejamos, pero al volumen de COPE, nosotros tenemos 700 teras ya ocupados, Wow, ¿ya? Y no podemos quitarnos de eso encima porque es registro financiero. Y por 6 años tiene que estar ahí, mínimo, claro. ¿Cómo ¿ya? optimizas eso? Optimizo eso, pero nosotros no podemos salir a nube porque hay una pequeña restricción para algunas cosas informáticas dentro de instituciones financieras que no podemos salir a nube. No, hay cosas que podemos salir y hay cosas que no podemos salir. Por ejemplo, el maestro transaccional tiene que estar totalmente bajo la dirección del institucional. No podemos sacarlo a nube. Ya, de acuerdo, ¿Ya? de acuerdo. Entonces, también hay documentación electrónica con firmas que tampoco puede salir a nube. Pero bueno, y una de ellas es que tenemos certificados digitales que muestran el estado financiero de nuestros socios. Eso es más sensible todavía. Sí, porque hay una ley que dice que, que es prohibido mostrar eso y donde sale fuera, pues es un problema. Bueno, entiendes el motivo, ¿ya? Ahora, Sí, ¿por de qué esto acuerdo. está en la misma base de datos? ¿Por qué esto está en la misma base de datos de las notificaciones? Porque la notificación puede ser un correo y el correo tiene que mandar el adjunto. Ajá, Y el adjunto tienes que sacarlo de tu dispositivo físico o sí, digamos total. de tu storage físico. Entonces, esa es la notificación. La notificación tiene el mismo formato en el caso de ser un correo electrónico, tiene una notificación de evento, o sea, a qué hora se inició la notificación, a qué horas realmente hizo la notificación, si ha habido un error, a qué hora se dio el error, Se va para a cortar meterle la llamada. para meter la notificación y el servicio. ¿Por qué el servicio? Porque tú puedes hacer un sistema que envíe correos para 4 empresas distintas. Cada una tiene su servicio. Ya, Entonces aquí tenemos parte del servicio, ¿no? Lamentablemente todo para el mismo cliente, entonces están 2 servicios distintos. Pero puedes crear un ya, cuarto, un quinto, sexto servicio. Y esta es la documentación que algún rato te comenté de que se puede ver, no es tan complicado en el caso de correos. Entonces esta. Este es para Office perfecto. 365, ¿ya? Esto es para